La revuelta fue vista por todos. Nadie podía escapar de las imágenes ni del sonido, los coros y cánticos, los proyectiles disparados, las sirenas y motores de helicóptero. Y sin embargo, nadie supo leer la revuelta social en su enorme complejidad. Nadie fue capaz de oírla porque eran demasiadas voces, capas superpuestas de imagen y de sonido. Había que escucharlas con los ojos, verla sin sonido. El conjunto, incluso ahora con la memoria, nos nubla y deja la ideología de nuestro parlamento mental. Esto nos recuerda Carlos Tromben en su reciente libro Las tramas ocultas del 18O. Desde cómo llamar al fenómeno social surgió en nuestro país ese viernes 18 de octubre del 2019, haciendo un análisis del discurso de la prensa de la época, recordando el contexto del año previo como caldo de cultivo, con desencadenantes mediatos e inmediatos, pasando por las desafortunadas declaraciones de las autoridades del gobierno de Piñera y el mundo empresarial, con un Piñera atravesando un colapso nervioso por no manejar la crisis nacional para llegar al acuerdo de noviembre y los posteriores procesos constitucionales. Tromben ofrece acá las tramas ocultas, política, financiera y anarquista, destacando dos de los tres actores que se movieron en la sombra: los asset managers y los anarquistas insurreccionales, en este complejo nudo social, político y simbólico que a casi 5 años de ocurrido aún nos tiene un signo de interrogación. Le damos la bienvenida una vez más acá en Frecuencia Pública por Radio USACH a Carlos Tromben, economista, periodista, profesor de la Escuela de Periodismo, además de la USACH, además, por supuesto, de escritor y director, cofundador de la editorial Rocamar, y yo agregaría que por oficio y por mirada, un tremendo escritor, no solo, digamos, de estas situaciones país, sino un sociólogo, ad honorem. ¿Cómo estás, Carlos Tromben? Daniela, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo aquí. Te ha ido muy bien, he visto en la prensa harto interés, no solo por tu figura, porque siempre tienes un análisis bien agudo y algo que me encanta, que es muy chileno, con mucha ironía, pero también llama la atención que quizás con toda la cantidad de libros que salieron en torno al estallido social, muchos lo escribieron al día siguiente, digámoslo, entre ellos, por ejemplo, Alberto Mayolo, otros no se tomaron mucho el tiempo. Quizás hay como una suerte de desgaste, ¿no? De ya pasó y con todos los procesos constitucionales y la frustración, pero tú nos das una visión donde muestras estas caras ocultas, estas tramas que son bien interesantes, sobre todo estos dos puntos que yo hacía mención. Sí, creo que la distancia de 5 años facilita un poco el análisis, sobre todo desde el momento en que uno hurga, por ejemplo, lo que tú señalabas, y que es parte de la metodología del libro del análisis de discurso, por decirlo así, de la prensa de la época, lo que está entredicho, lo que está entre líneas de ese año anterior, muy curioso, hubo un eclipse solar total. Sí, el 2 de julio. El 2 de julio vino la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima. Sí, la imagen. La imagen de la Virgen, Piñera la recibe en la moneda, y recordemos que la Virgen de Fátima anuncia calamidades, ¿no? A los pastorcitos de Fátima les decía que venía un conflicto tremendo. Y el Guasón. Teníamos el Guasón, teníamos los vaticinios de Ángeles Lazo en los matinales, ¿te acuerdas? Sí. Ángeles de vaticina que viene un año dificilísimo de protestas, de problemas económicos. Entonces, en ese marco, a la distancia, aparecieron estas tramas. Yo por mi formación profesional, o más bien por mi oficio profesional en el periodismo económico, quería y partía haciendo el análisis de los asset managers, es decir, estos gestores de dinero, estas personas que manejan el dinero en el tiempo, lo mandan al futuro a través de activos financieros y lo traen del futuro a través de préstamos y operaciones bursátiles y financieras. Eso fue la primera entrada, ¿no? Y de pronto empezó a aparecer también en las noticias el proceso judicial de 2 anarquistas que fueron pareja en algún momento, Solari Caballero. Entonces ahí como que se encendió, porque durante la detención de Solari Caballero, caso Bombas el también. Caso Bombas 1, Exacto. Este es el caso Bombas 2, y Solar se reconoce su participación en los hechos en 3 atentados explosivos en Santiago, 2 antes del estallido, 1 después del estallido. Reconoce su participación en las bombas y en el estallido. Dice, participé activamente en las acciones del estallido, y da un marco a su acción contra el Estado y contra las autoridades y contra los grupos económicos. Entonces, por eso dije, aquí hay un contrapunto muy interesante entre estos asset managers que tienen una estructura de personalidad neurotípica, pero también un poco neurodivergente, porque hay que estar un poco loco para administrar dinero todos los días, estar pendiente del mercado financiero todos los días, 7/7, ¿no es cierto? Y
pero están adaptados a la estructura de la sociedad y son parte fundamental del sistema, del poder. Sí. Versus estos jóvenes que son neurodivergentes y que tienen una impugnación radical de toda forma de autoridad. Entonces son de estructuras de personalidad. Quizás por eso nuestro drama político es que hablamos de ideas y no de las estructuras de personalidad que hay detrás de las ideas. Entonces ahí apareció ese contrapunto entre anarquismo y sector financiero, que en realidad a mí me pareció que era bien interesante poner sobre la mesa. Carlos, y a propósito de la primera parte, de cómo llamar un fenómeno, tú haces una distinción que me parece interesante, porque el estallido como evento mismo, ¿no? Sí. De lo que sucede sobre todo ese mismo viernes y quizás las secuelas de ese fin de semana. Luego ya como revuelta social, Claro, que tiene un periodo, digamos, más largo, y este concepto bien manoseado y que viene además con mucha carga negativa, que es el octubrismo, ¿no? Claro. Como una forma bien reduccionista y Sí. despectiva, acuñada por un sector que releva solamente la violencia. Y vamos con un concepto interesante que tú sacas del mundo cinematográfico, que es el pretexto, ¿no? Sí. El McGuffin de los 30 pesos. Claro. Háblanos un poco también de cómo ese punto de inflexión también es parte de este guión y de esta narrativa, Claro. pero como un pretexto. Claro, O McGuffin, ¿cómo se pronuncia? ¿McGuffin o McGuffin? Guffin debe ser en inglés, ¿no es cierto? Que Hitchcock tenía ese mecanismo en el thriller, en el suspenso, que era un gatillante muy mínimo, ridículo, incluso que después se pierde en el camino. Ya no, el espectador se olvida de lo que gatilló la acción y solo quiere ver cómo se resuelve, cómo la persona que está acusada o perseguida por la policía injustamente logra probar su inocencia, y lo que gatilla eso es secundario. Entonces, la crisis social se gatilla por un alza bastante, no sé, 30 pesos en el transporte, en el metro. Sí. Pero es... Y que no eran para los estudiantes, además. Y tampoco era para los secundarios, Sí. sino que es una gota que colma un vaso de una sociedad completa, ¿no? Transversalmente, socialmente y desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Incluso a través del espectro político. El grado de adhesión que llegó a tener la revuelta es abrumadoramente superior al que puede tener cualquier opción política en una elección abierta. Entonces, por eso colmó la paciencia de prácticamente toda la ciudadanía, una sumatoria de cosas, ¿no? Sí. Tú señalabas declaraciones muy desafortunadas y antiempáticas de parte de los ministros de Estado, medidas que favorecían abiertamente al capital, al gran capital, y que estaban envueltas en una pátina de altruismo y de fomento a la economía. El código tributario, la El reintegración. tributario era absoluto. Ahí vamos, ya vamos a andar de eso. Perfecto. Pero hablemos de todo Claro. ese contexto. Ese contexto que tiene que ver con eso, con la saturación, con la alienación, con la dificultad de las personas de ingresos medios, incluso medios altos en Chile, de llegar a fin de mes con toda la carga que significa la educación, la salud, las pensiones bajas de los ancianos, de los adultos mayores, las dificultades de acceso a servicios públicos. La noción de que hay una justicia para uno, para otro, Eso es las clases tremendo. de ética, corrupción. Eso es tremendo. Montajes también. Cierto tipo de imputados y de procesados en la justicia llegan esposados, ¿no es cierto?, con criminales de alta peligrosidad, y otros que son procesados por delitos económicos no llegan en esas condiciones ni reciben los mismos castigos, Sí. por faltar a la fe pública desde su posición. Entonces todo eso se fue sumando a lo largo de los años, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y creo que sería injusto decir que el sistema político no se hizo cargo. Creo que sí hubo intentos, pero dentro de esta dificultad de llegar a consensos que tiene nuestro sistema, que se arrastró durante, dicen 30 años, pero creo que tampoco... ¿Es muy justo? No creo que sea muy justo porque los primeros años fueron de transición y el énfasis ahí era en gobernabilidad, derechos humanos, y hubo un poco de redistribución poca, ¿no es cierto?, en los gobiernos de Elwin, de Lagos un poco más, Frei nada, aunque algunas cosas se hicieron, pero el balance emotivo, subjetivo de cada ciudadano chileno y chilena llegó a un punto absolutamente de saturación en ese momento, después de Fiestas Patrias de 2019. Y quedando con este concepto del McGuffin, ¿por qué ahora no resuena quizás la idea de un pretexto como fueron los 30 pesos con las tarifas, o porque es muy prematuro, porque no nos han llegado las cuentas de la luz? Yo creo que el estallido tuvo tal magnitud que es el equivalente a un terremoto grado 9 en Chile, lo que significa que las placas que están así en tensión soltaron energía,
la energía acumulada durante bastante tiempo, soltaron, entonces ahora se está acumulando y probablemente esas tarifas sean elementos de acumulación, de frustración en lo sucesivo. Pero ahora no están en esos elementos y además no están los movilizados, los sectores sociales que van a la vanguardia, que son básicamente los estudiantes en Chile. Sí. Desde la década de los 20 del siglo pasado, los estudiantes llevan esa delantera, el tiempo de Neruda y la primera Federación de Estudiantes, después fueron instrumentales los estudiantes, o sea, no instrumentales, fueron protagonistas de la caída de Carlos Ibáñez del Campo, en fin. Entonces ahora los estudiantes ya han gastado esa, por lo menos, y la generación que protagonizó el estallido ya, puede que esté en la universidad, no llega muy cerca eso, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero, o están ya en el mercado laboral. Pues entonces esta nueva generación de estudiantes secundarios no está por el momento en la misma sintonía que la que tenían esos de ese momento. Y respecto también al contexto o otros detonantes, me acuerdo que Mauricio Jürgensen en su minuto, sí, y yo te diría que muy prematuramente, fue capaz de advertir que solo con un Piñera podría producirse, o se produjo finalmente este estallido social, no con Bachelet, y quizás ahora, esto no lo dijo, pero pensando ahora en Boric tampoco. ¿Concuerdas con esa opinión? Yo creo que sí, porque de alguna manera, o sea, mediante mecanismos demostrables, el gobierno de Piñera, quizás de manera involuntaria, por su sesgo ideológico, por su composición sociocultural, individuos de alta renta. Un asset manager en la moneda, es uno de tus capítulos. Exactamente, entonces por esa composición sociocultural de su gobierno y por la ideología que lo sustentaba, tenía todos los elementos para exacerbar la crisis y no bajarla de peldaño, bajarla de revoluciones, bien digo. Y creo que sí, creo que un gobierno progresista o de centro izquierda le habría estallado en la cara, porque también todos los gobiernos tienen este sesgo tecnocrático, neoliberal desde los años 90, pero quizás no habría escalado tanto. Quizás no habría habido una declaración de guerra, no habría habido un recurso a un lenguaje beligerante, ¿no? Que a su vez también se combinaba con un lenguaje de culpa cristiana. Sí. Entonces eso es ambivalente desde el punto de vista del psicoanálisis, es doble vincular, dicen los psicólogos, ¿no? Te quiero y te odio a la vez, ¿no? Sí. Entonces Piñera le estaba diciendo al país, me preocupas, pero también está lleno de delincuentes y flaites y gente que le ha declarado que es un enemigo poderoso e implacable. Entonces tú no le puedes decir dos mensajes contradictorios a un país para bajar su ansiedad. Exactamente. Qué bueno lo que señalas del psicoanálisis, porque hay un tono bien interesante que tú también planteas en tu libro Las tramas ocultas del 18O, Carlos Tromben, que es el tema de los pulsos primarios. Cuando haces un binomio bien interesante, y voy a unir tanto las fobias con los miedos, porque finalmente es como me gusta pero me asusta, lo mismo, y los deseos propiamente tal. Sí. Y incluso hablas, cuando te refieres a un mundo, digamos, vinculado a los asset managers o ellos mismos, finalmente que ganan y mueven plata, como tú bien señalas, de magnitudes estratosféricas, el goce obsceno. Hablemos de esa mirada que tiene que ver con estas pulsaciones primarias. Claro. Primer chakra. El primer chakra. Nos subimos de ahí. La obscenidad de ese goce es lo evidente y público que tiene lugar, ¿no? Es pornográfico, por decirlo así, como un lenguaje que utilizó Mayol en su momento. Es evidente que las personas que están situadas en ese lugar de la economía y de la sociedad, en la gestión financiera, son ricas, tienen un nivel de acceso a bienes y al placer. Asquerosamente ricas. Claro, pues, desde el punto de vista del resto de la población, del 99% restante de la población, de todos sus deciles de ingresos, llega a ser obsceno. Sí. Y por lo tanto, un incremento de esa disponibilidad de recursos resultaba doblemente obsceno en el contexto de Chile en ese momento y hoy también. Entonces, esa es la obscenidad, es la visibilidad de eso, la impudicia, la falta de decoro a la hora de autoasignarse más recursos dentro de una economía que está bastante restringida, que ya ha llegado a un plató de crecimiento. Eso ya se veía hace tiempo, la caída de la productividad, bueno, en fin, todo eso se ha hablado mucho. Entonces, ese es un goce que además, incluso es medio superfluo para quienes ya tienen mucho goce, pero también tiene culpa,
Porque el empresariado, el alto empresariado, uno de los términos que más utilizaba en los foros y está citado en el libro, es la mediocridad. Sí. Entonces hay una culpa por no ser más exitoso, por no tener más goce. El terror goce. a ser mediocre. El terror a ser mediocre. Entonces, eso lo habla mucho el psicoanálisis actual, es goza. Porque si tú no gozas, no lo pasas bien, es culpa tuya. Te hacen sentir culpable por no gozar, ¿no? Sí. Esto es un condicionamiento que tienen esas personas que están en el sitial del privilegio, sentirse culpables por no ser más exitosos. Entonces la obscenidad del goce más la culpa de no gozar más es un circuito tremendamente neurótico y que se cancela. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Las personas no pueden llegar a un estadio de satisfacción y decir, mira, lo que he alcanzado en la vida es relevante. Tengo todo lo necesario para mi hijo, para mis nietos, para mis bisnietos. ¿Qué hago ahora para darle sentido a la vida? Que es un poco un tema, traigo a colación en el documental de la Carola Fuentes, ¿no? Que tiene estas dos personajes, una persona que está en el activismo social y una persona también que ha sido un asset manager y una persona importante que quiere darle sentido a la vida. Más allá de los negocios y de... Pero son excepciones. Son excepcionalísimos. Exacto, más que marginal. Carlos, ya vamos a hablar de todo el tema de lo que se estaba moviendo con el código tributario y reintegrar y todo este tema de las ganancias y toda esta vendida de pomada finalmente de un falso altruismo. Pero guardando las proporciones, por supuesto, y viéndolo más por el poder, no solo monetario, sino poder con todas las aristas, donde también está el económico. ¿Te resuena que haya también una percepción, al menos, del goce obsceno hoy frente al Poder Judicial con todo lo que se está viendo? Bueno, es que el Poder Judicial, de alguna manera, yo creo que... No solo lo económico, por el tráfico de influencia. Mira, el Poder Judicial, a diferencia del Poder económico y financiero, su simbolismo es impartir justicia. Ese es su simbolismo. El simbolismo de los gestores del dinero es invertirlo sabiamente y con prudencia y generando rentabilidad. Entonces son valores relativamente distintos. Sí. Y dentro de un marco de legitimidad. Ahora, las influencias dentro del Poder Judicial también minan esa imagen de probidad, minan esa falsa noción, porque esto no es nuevo, ¿no? El Poder Judicial, que en Chile debe tener estas prácticas hace mucho, mucho tiempo. Cómo se deciden los ascensos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de...? No, y yo pienso también, en otras capas como los notarios, lo de bienes raíces, y cómo el conservador, cómo se reparten los cargos, y no solamente en el Porsche de Ángela Vivanco, no solamente eso, pero estoy hablando de finalmente también lo que demuestran de cierta también obscenidad aspiracional chilena que bien... Es que eso es lo nuevo y lo que nos merece reflexión, porque los ministros de Corte Suprema tradicionales siempre si han gozado, ha sido para callado. Lo hacían piola. Lo hacen piola, entonces se juntan en algunos cenáculos de jueces. Entonces, claro, son gorditos, se nota que... Sí, es cierto, todos gorditos. Está como... ¿no? Entonces, pero son peinadito al medio. Claro, y unos caballeros con sus chaquetitas, con sus fomes grises, con sus corbatas monocordes, pero... Entonces, ahora estamos viendo que incluso estos viejos baluartes republicanos, que aunque hayan tenido tejado de vidrio en el pasado, eran discretos para disfrutar de sus influencias, de sus rentas que obviamente tienen, ¿no es cierto? Varias propiedades, qué sé yo. Nombrar al hijo en cargos importantes. Pero lo hacían con esta discreción que caracterizó a Chile. Había pudor al menos. Había pudor, por eso no es obsceno el goce. Es un goce discreto. Entiendo. Pero la percepción ciudadana es distinta. Ella es quizás una muestra de decadencia. Absolutamente. Yo concuerdo eso. Quiero entonces hablar, antes de ir al segundo bloque, de esta reforma tributaria para que la expliques un poco con tu linda mentalidad de economista. A mí me cuesta tanto todos estos guarismos, que la reintegración que tú señalas acá, que armaba como una suerte de chanchullo, pero crecimiento de justicia para las pymes, cuando en realidad se buscaba beneficiar a los conglomerados cascadas, que generaban muchísimo más que ese tope de 3,5 millones de dólares en ingresos anuales. Y que dejaría además de tributar 833 millones de dólares anuales. Hablemos de eso que se estaba moviendo ahí en el Congreso y que fue una gran pérdida y frustración para Piñera. Claro, eso fue muy duro para él. En Chile, el sistema tributario desde el año 85 estaba, para las sociedades relevantes, estaba integrado. Quiere decir que los impuestos pagados por las empresas eran anticipos de los impuestos que iban a pagar sus dueños, ¿ya?
O sea, por lo tanto, si una persona a través de distintas sociedades controla una gran empresa, sociedad anónima o un conglomerado, esos impuestos pagados se van a deducir de los que él termine pagando por lo que retira en utilidades. Eso llegó hasta Bachelet 2, donde se intentó desintegrar completamente y al final, con toda la cocina que hubo, ¿no es cierto?, se llegó a una integración parcial, ¿ya? Y se creó un esquema tributario para las pymes específico, 14 TER, que permite a las pymes tributar de una manera muy fácil y reducida, ¿no? Pero se vendió la idea de que algunas pymes habían quedado atrapados en este sistema de semi-integración y que era injusto y que había que bajar, por lo tanto, totalmente, o sea, llegar de nuevamente a integrar 100% el sistema. Y era falso. Era falso, totalmente falso. No había pymes. A mí me tocó discusiones en ese momento con personeros de la campaña de Piñera. Decía, pero ¿de qué están hablando ustedes? Si las pymes no hay un kiosco metido. No les creo nada, le dijiste. No les creo nada. Y se enojó conmigo. Valente, me acuerdo. Se fue sin despedirse del estudio, estaba furioso. Y yo le estaba hablando porque algo sé del tema, pues si yo tengo formación de ingeniería comercial. Entonces, y además le decía, o sea, reintegrar va a haber pérdida fiscal en momentos que el presupuesto está apretado. Ellos vendieron la idea de que era altruismo pro pyme, cuando ya había un dispositivo pro pyme, vigente, fácil de aplicar, facilísimo. Ni siquiera tenían que tener contabilidad completa. Se puede hacer desde la página web del Servicio de Impuestos Internos. Y vendieron la idea de que reduciendo la tributación de las grandes empresas, y evaluaron esa menor recaudación del fisco en $884 millones, una estimación conservadora, dependiendo de cuánto crece la economía cada año, ¿no es cierto? Imaginemos que redondeamos en 1.000 millones, todos los años, de aquí hasta la eternidad. Qué increíble. Eso, sostener que esos 1.000 millones que se devolverían a la economía a través de inversiones y cosas, iban a crear crecimiento económico, es pensamiento mágico. Una falacia. Una falacia, es como querer llegar de aquí a Puerto Montt con un estanque de benzina. Sí, tú pones ese ejemplo constantemente. Ridículo. Una economía de 300 o 250 mil millones de dólares no se estimula con 1.000. Me acordé de los Mercedes-Benz de José Piñera. Claro, esas metáforas automotrices mal hechas y ridículas, porque no tienen otro epíteto. Era absurdo. Incluso un economista como Rodrigo Vergara, de derecha, ex director de Moneda Asset Management, dijo, eso no es cierto. Rodrigo Valdés, mucha gente dijo, eso no tiene ningún estímulo macroeconómico, ninguno, absolutamente ninguno sobre la productividad y sobre la macroeconomía del país. Y eso los ciudadanos comunes y corrientes no veíamos el peso. Si es que veíamos el titular, si es que alguien en el diario financiero o EMOL, claramente no fue uno de los detonantes directos o conscientes del estallido social. Yo creo que hubo gente que percibió el olor a regalo, a regalo para los ricos. Percibió, pero no el tecnicismo, porque es complejo. O sea, a mí me ha costado entenderlo, harto tiempo, de mirar y ver el código, recabar opiniones, ¿no? Y asignarles el valor necesario a cada una de esas opiniones en el sentido de cuántas de ellas están comprometidas y tienen conflictos de interés. ¿Sí? Porque hay muchos especialistas en Chile, expertos dice en cierta prensa, y esos expertos son asesores de las grandes empresas, claro. Entonces tienen conflictos de interés, no son neutrales. Para llegar a esa conclusión que era un regalo regulatorio y para el goce obsceno de un sector muy reducido de la sociedad chilena. Carlos Tromben, vamos a hacer una breve pausa acá en Frecuencia Pública por Radio Usach para seguir hablando de tu reciente libro que sacó Planeta, Las tramas ocultas del 18O. Es bien interesante porque nos muestra otras aristas y algunas anécdotas bien interesantes que incluso yo como periodista no conocía, que vamos a comentar a la vuelta de la pausa. Bueno, estamos de vuelta acá en Frecuencia Pública, una vez más, conversando con el escritor, economista y académico, además de nuestra casa de estudios, la Universidad de Santiago de Chile, Carlos Tromben. A propósito de su libro, que casi a 5 años, cuando hay un poco más de perspectiva con este lustro que se conmemora ya, vamos a ver cómo va a ser, yo que vivo ahí mismo, el 18 de octubre de este año, 5 años para poder también ver todo lo que se movió y todavía además sin lograr entender bien cómo se dieron las cosas. Y me gustaría que pudieras compartir algo que tú también señalas en tu libro, de como estas anécdotas de situaciones, por ejemplo, de la figura del actual presidente Boric, cuando
porque nosotros nos enteramos un poco de la movida de él y que la hizo a título personal, como tú también nos recuerdas, con el acuerdo de noviembre. O sea, ya prácticamente casi un mes o al menos 3 semanas del estallido propiamente tal. Pero él hace una llamada, me parece que todavía no era ministro del Interior, sino secretario general de la Presidencia, claro, Gonzalo Blumel. Claro. ¿Qué le cuenta? ¿O qué le dice? Él, según lo que cuenta Gonzalo Blumel en su libro La Vuelta Larga, cuando las evasiones del metro el día viernes ya habían sucedido toda la semana, pero iban escalando. El jueves fue imposible para los guardias del metro controlar la situación, tuvieron que traer carabineros y escaló todavía más. Prueba de que cuando hay cierto umbral de descontento, ninguna forma de fuerza, sino la letal, que no se puede emplear en una democracia y en una sociedad civilizada, no hay forma de pararla. Entonces, el viernes, según cuenta Gonzalo Blumel, el diputado Gabriel Boric lo llama a su celular y le dice: Gonzalo, esto es serio, y nosotros no tenemos nada que ver en esto, el Frente Amplio no estábamos metidos, y por la dinámica de las movilizaciones estudiantiles que él protagonizó en su momento, las del 2011 y 12, era otra cosa, era un fenómeno social inédito en la historia de la transición, ¿no? Porque nunca había pasado. Había habido movilizaciones de ciudades, ¿te acuerdas? Punta Arenazo, Calama, ciertas ciudades de extremas, digamos, geográficamente, que se declaraban transversalmente dejadas de lado por la autoridad. Pero no el país completo, no la capital, y no con ese nivel. Magnitud. Y con esa magnitud. Entonces, esa advertencia la señala esa conversación telefónica de Boric a Blumel. Blumel la recuerda como algo que ahí le encendió definitivamente que esto iba a ser grave. Exacto. Y otro libro que tú citas, o una investigación, en este caso, de 2 grandes periodistas como es Laura Landaeta y Víctor Herrero, en relación, que La Revuelta creo que se llama el libro de ellos, en relación a esta crisis que yo tampoco la supe, no recuerdo haberlo leído antes, con todos los libros que he leído del estallido, de esta crisis nerviosa, colapso que le dio a Piñera, no sé en qué momento exactamente, que incluso temía salir o que lo atacaran en la misma casa de gobierno. Sí, había desarrollado actitudes paranoicas, y en una reunión, un día sábado, me parece que es el día 25, se quiebra completamente, empieza a repetir, hace como realmente un fenómeno psíquico de colapso y de saturación, que ya no puede procesar más información, que ya no tiene recursos, y que los colaboradores que desclasificaron esta información a estos periodistas señalan que el presidente estaba divagando. Y eso no es raro en un hombre que está en esa posición. En 2001, el presidente interino de Argentina, Jorge Rodríguez Sá, experimentó una crisis de pánico en un hotel en Bahía Blanca durante los días del corralito de la crisis argentina de 2001 y renunció, ¿no? Porque era un presidente interino de pacotilla, digamos, ¿no? Dentro de este caos que hubo en ese momento Qué vergüenza, sí. En Argentina. Entonces no es raro que una persona en esa posición se quiebre. No, por supuesto, se entiende. Se entiende. Y de alguna manera, lo que señala Víctor y Laura es que fue medicado por el psiquiatra Ricardo Caponi, por Mañalich. Se lo llevaron para casa, seguramente ahí su familia, escuchó a su familia porque era un hombre muy testarudo, ¿no? Todos los testimonios señalan eso. De hecho, su fallecimiento es testarudez. Exacto. Se en un auto, va a almorzar. Murió en su ley, dicen sus propios familiares. Claro, porque el helicóptero era totalmente... Está bueno ese epílogo del libro, muy bueno. Entonces lograron, y él mismo de haber estado saturadísimo, entonces comenzó a trabajar más desde la casa, le cambiaron el horario de trabajo, delegó un poco más, dentro de lo que cabía esperar en el personaje, y eso nos lleva a pensar, a reflexionar sobre la naturaleza y ejercicio del poder frente a situaciones como esta. Y respecto al poder y el contrapoder, la respuesta, también es muy interesante el capítulo que tú le designas para explicar el anarquismo y sobre todo el llamado con un apellido, ¿no? Insurreccional. Tú hablas finalmente también un poco de historia, de cuando llega, de cómo se mueve, cómo está vinculado también con la guerra civil española y la pelea además, porque hay una derecha que mete
al Partido Comunista o a la izquierda con los anarquistas, pero claramente eran otros bandos en contra de Franco, a propósito también de la cantidad de compatriotas que son descendientes, ¿no? De la gente que arrancó de esa situación. Y acá hay algo que huele mal, una situación compleja. Cuéntanos un poquito, porque están todos invitados a leer el libro. Bueno, lo que se conoce como anarcosindicalismo es el antiguo movimiento político opuesto o que era competencia del marxismo clásico, los herederos de Marx, ¿no? Marx es una vertiente del anticapitalismo, y la otra es el anarcosindicalismo tributario de otros pensadores, ¿no? De Bakunin, de Proudhon, del príncipe Kropotkin. Ahora que te veo, igual tenía algo de bolchevique de pinta. ¿Tengo pinta de bolchevique? Sí, un poco, mira, me pasé la barbita, la otra vez que te decía de otro país, ¿no? Los noruegos o daneses, no sé, y ahora te encuentro cara de bolchevique. Son cercanos. Versus lo que posteriormente en un país como Chile evolucionó desde los grupos armados de los años 90 y de militantes que se encontraban detenidos en la cárcel de alta seguridad, empezaron a abandonar las posturas marxistas-leninistas y inclinarse a las ideas del anarcosindicalismo, pero con una elaboración actual, contemporánea, vinculada, por ejemplo, a lo que se llama straight edge en el mundo punk, por ejemplo, que es una suerte de amalgama entre veganismo, austeridad, el cuerpo es un templo, ¿no es cierto?, biopolítica. Foucault le lleva a otras cosas, otro hip hop. Es bien interesante. Rock duro, así, Rage Against the Machine, todo eso. Grafitismo, fanzine, es muy diferente, pero rescata algunos elementos del anarcosindicalismo, y en particular yo lo llamo una suerte de neognosticismo, por eso esos elementos medio ascéticos, ¿no? Y meterlo en el mismo saco que el PC es ignorancia pura. Porque si hay algo que es adversario al PC y al Estado, recordemos que el PC o el marxismo-leninismo es una construcción de un poder estatal, centralizado, dictadura del proletariado, ¿no? Subrayo el total. El total. Entonces, el anarcosindicalismo y este anarquismo insurreccional es enemigo de toda forma de autoridad. Entonces, son enemigos del Estado como idea. De hecho, Francisco Solar hizo un estudio súper interesante de las prácticas de los presos de la cárcel de alta seguridad, donde se visibiliza totalmente que la Unidad Popular les da lo mismo, Salvador Allende no tiene ni una importancia porque es una construcción estatal. Exacto. Ellos no quieren un Estado, quieren disolver el Estado, atacarlo en toda su forma. Entonces, por eso era una vertiente completamente distinta, ¿no? Y el PC, en el momento del estallido, estaba en una vía totalmente institucional, porque estaba promoviendo una reforma laboral, la reforma de las 40 horas. Esa era su apuesta. Tú lo pones ahí como un golpe, ¿no? Un golpe importante. De las diputadas de Vallejo y Cariola y Yeomans. Exacto, Gael Yeomans. Entonces, ahí hay mala fe, porque una persona culta de derecha sabe esta distinción, y los otros quizás no sepan, pero les sirve a sus propósitos. Entonces, eso fue escalando a lo largo de la década, a partir de un poquito antes que llegara a finales del Lago, ¿no? Empezaron las campañas de artefactos explosivos que colocaban células independientes, porque no tienen un mando central, esa es la idea, ¿no? Esa es su naturaleza. Empezaron a colocar artefactos explosivos de baja intensidad, pero que provocaron a ellos mismos, varios de ellos terminaron con secuelas graves y uno muerto, el Panqui Mauri. Y eso fue escalando hasta el caso Bombas 1, que fue muy mal llevado por la Fiscalía, que terminaron todos sobreseídos, y Solar y Caballero se fueron a España, y por algún mecanismo muy curioso, protagonizaron un atentado explosivo contra una iglesia en el país que los acogió. O sea, hay que tener por eso digo que hay una neurodivergencia entre medio, en el sentido, claro, uno no va, por supuesto, a estigmatizar a las personas neurodivergentes, pero hay que ser muy especial para querer irte a un país para rehacer tu vida y volver a destruirla. ¿No? Hay una entrega a una causa también, una especie de altruismo narcisista. Sí, totalmente. Totalmente. Yo soy tan bacán que destruyo y saboteo la salida que me han quemado. Una disociación, finalmente. Por eso digo que hay algo difícil. Yo intenté entrevistar a Solara, pero no accedió.
Porque Caballero desapareció, ¿no? Está detenida también. Está detenida. Está condenada por una pena menor. Mucho menor. Menor que él. Él como 80 años y ella 8, una cosa así. Claro, es menor la condena de ella porque No sé ella parece que es facilitadora. La condena final, porque la autoría, él la asume, ¿no? Y en parte parece que él la asumió para permitir que ella tuviese una pena menor. Otro acto altruista. Altruista. Ahí hay ignorancia, hay mezcla y hay un instrumento político, y donde también se ve quizás un chivo expiatorio es en la figura de Omar Jerez. Sí, ese es un caso muy fuerte, porque fíjate que Omar Jerez... Recordemos un poquito quién es. En ese momento era un técnico, un joven técnico de telecomunicaciones que vuelve a su hogar el día 19, está en otra, y no está movilizado, me refiero, y él vive cerca de la estación La Granja, y como está la escoba en la estación La Granja, él va a ver, se mete de mirón, ¿no? Claro, a rostro exacto. descubierto. Mientras esperaba que se hacían las papas fritas. Las papas fritas que había encargado. Entonces, él tiene un aspecto físico, digamos, pelo rapado, pelo así, dreadlocks, o sea, no dreadlocks, pero como con unas mechas así. Entonces, él ocupa el centro de un estereotipo odioso para a cierto tipo de autoridad policial. Entonces a él le cargan todo el incendio del metro La Granja, a él, ¿no? Cuando las cámaras de seguridad lo que muestran es a Omar arrojando un pupitre, una silla a la estación, y de repente le pasa algo a un personaje que está en una de las boleterías y que efectivamente comienza un incendio. Entonces era totalmente impresentable de parte del Ministerio Público sindicarlo a él como autor exclusivo del incendio, con unas pruebas que solamente se basan en unas cámaras de seguridad que les faltan, que había metrajes faltantes, que había... La prueba pericialmente era endeble, al decir de las juezas que estaban a cargo de dirimir el juicio oral. Además le quisieron cargar los costos de la estación. Sí, impresionante. 1.000 millones de pesos. Exacto. A un joven que tenía, o sea, ni trabajando hasta los 150 años iba a poder pagar aquello. Entonces era una forma de venganza de la autoridad contra un joven. Por el solo... Lo que representa. Por lo que representa. Sí. No por sus actos, por lo que representa. ¿No? Y cuando había otras personas encapuchadas, o incluso rostro descubierto, con una actitud mucho más cercana a la autoridad del incendio. Además, que lo que él señala en sus declaraciones, que es muy interesante, que no se veía nadie concertado, que era una locura colectiva. Exacto. Por eso yo lo presento como casi onírico, como una especie de paisaje del Bosco, así como unos tipos así. Bueno, a propósito también de algunas escenas del Guasón. Sí, estaba la locura colectiva, pero no se veía una célula saboteadora extranjera, unos tipos con una indumentaria preparada, ad hoc, ¿no? Con unos maletines de acelerantes. No se veía nada así, ¿no? Sino que una cantidad de chiflados y locos y una especie de catarsis extraña y excesiva quizás. No excesiva de todas maneras, pero no Omar Jerez. Entonces por eso se cayó, fue sobreseído. Y él estudió, se preparó. En todo después... sí, pues es muy bonito el caso porque durante su detención él leyó mucho. Les voy a expropiar mi tiempo, dice él. Sí. Muy bonita su declaración. Exacto. ¿No? Me gustó No voy a dejar que me anulen, no voy a permitir que me aplasten y voy a aprender. ¿No? Y leyó economía, conversaba con los presos políticos, así los más brígidos, como dicen ellos. Entonces, ahí vemos de nuevo el Estado haciendo el loco. Sí, totalmente. ¿No? Si nos ponemos del lado así como del discurso de los anarcos, el Estado haciendo el loco total. Carlos, saliéndonos un poco del libro, pero justamente con la perspectiva, porque también la injerencia de volver a revisar con estas tramas ocultas que tú nos presentas el 18, ¿cómo sientes que se resignifica en el presente del gobierno, además de aquel diputado que advirtió y al mismo Blumel y que después es uno de los actores protagonistas finalmente y que tiene costos políticos en la interna y en la ciudadanía, por último en el prestigio entre sus pares con el acuerdo del 15 de noviembre? ¿Cómo está? ¿Resignifica Boric el 18, no digo en el discurso, sino en sus acciones? ¿Lo anula, lo acalla, mejor no hablemos? Sí. No digo Boric en general, pero el gobierno. El gobierno, mira, yo creo que hoy nos faltan todavía antecedentes históricos para eso. Hay que dejar que transcurra otros 5 años o quizás más. Pero lo que vemos en la praxis política del gobierno es también un poco poner paño frío, ¿no es cierto? No hacer celebraciones, de alejarse, desentenderse de algunas simbologías del estallido. Como el perro Matapaco. Como perro.
como perro negro con pañuelito rojo, negro y rojo, ¿no? Es simbologías históricas. Y de alguna manera reconstruir algún tipo de republicanismo transversal para llegar a acuerdos y todo eso. Porque un sistema político lo necesita. Un sistema político necesita acuerdos. ¿No? Nadie puede imponerle nada. Nadie puede imponer la totalidad de su ideario y de su ideología a una sociedad. ¿No? Eso se llama dictadura. ¿No? Y por lo tanto hay que transar, hay que llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad y de reformas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, y esto me acuerdo uno de esos libros breves de Anagrama, ¿no? Los urgentes. Había un texto de Zizek que se llama La vigencia del manifiesto comunista, que hay un análisis bien interesante del manifiesto a la luz del capitalismo avanzado, tardío, como tú quieras. Entonces señala Zizek que en realidad el problema de toda revolución, y aquí nosotros no vivimos una revolución, sino una revuelta, es que hay que volver al orden, hay que volver o sea, no se puede estar completamente todo el tiempo revolucionado, no podemos estar todo el tiempo con no se construye, nosotros mismos como organismos, como seres individuales, no podemos estar todo el tiempo en la fiesta tecno, así changa, ¿no? Tenemos que volver a la vida cotidiana, a producir, en fin. Entonces el país tenía que volver a un cauce. Y la gran pregunta del 18 que se formula una y otra vez, ¿de qué sirvió? Si ganamos algo, si avanzamos, si aprendimos, si regresamos, si ahora estamos de vuelta. ¿En qué punto estamos ahora? Yo creo que nunca se vuelve a la vida anterior. ¿No? El tiempo por su naturaleza va decantando en nuevas formas de relacionarnos, en nuevas formas de hablar, en nuevas formas de advertir. Siempre hay aprendizaje. Yo creo que siempre hay. Sí, suena autoayuda, pero es verdad. Pero es verdad. Sí, es verdad. Es cierto. Entonces, lo que el gobierno ha tenido que hacer es recomponer un poco las heridas, las esquirlas y las bombas que no estallaron, o sea, dejarlas ahí, ¿no es cierto? Desactivarlas, ¿no? No reforzar la idea de que el país estuvo al borde de un colapso social, al borde de una revolución, que disociara al cuerpo social o que impusiera una dictadura. Que esa o sea, un país que vivió una dictadura tan larga, eso es su mayor temor, por lo menos a la mayoría. Hay otros que quieren de vuelta la dictadura, pero no es la mayoría. Y a la luz de lo que está pasando ahora, sé que estuviste anoche, me parece, apareció anoche en 32 minutos este programa de Darío Quiroga con Lale Matus, que es muy bueno, qué bonito estudio que tienen. Sí. Hablando de lo que había pasado con el allanamiento, no solo acá en la estación, o sea, digamos, en la comuna estación central con la Villa Francia y por supuesto también la radio y el comedor popular, sino en otras, y el peso y la presión que hace el Partido Comunista. Pero no me quiero detener en el hecho puntual, sino finalmente algo que también se le trató, al estallido se le trató de inculcar también al Partido Comunista. Sí, eso es absurdo. Pero, que es absurdo, y tú también lo has señalado, pero a la luz de lo que podría venirse. Y como estamos viendo, los franceses respiran, no ganó nadie, decía Antoine Fog, cientista político, ayer nos contaba con Alejandro Guillet en Línea 1, no ganó nadie, y hay mucho análisis al respecto, y concuerdo, más que Mélenchon, bueno, ¿qué te voy a decir? Pero más allá de eso, y con todo este terror que hay que gane la ultraderecha, acá obviamente la figura que marca no es de ultraderecha como Evelyn Matei, pero ya sabemos que se está mandando una frase en torno a la seguridad y el control que genera ruido. En todo este contexto, Partido Comunista, cuando hablan del anticomunismo y el protagonismo que también está tomando mediáticamente, y estos anticuerpos que tiene la derecha tradicional y la más extrema que es más emergente en nuestro país hoy. ¿Podría producirse un estallido a propósito de lo que decimos de la oportunidad de Piñera, de una figura como Piñera, pero con Matei que se está poniendo dura? Si es que juguemos yo no creo que, siempre se puede, una figura de autoridad puede meter las patas hasta el fondo, ¿no es cierto? Y eso se juega mucho en el plano simbólico y comunicacional. Y también con medidas concretas. Y en ese sentido yo no vislumbro un escenario así. Veo más bien a Evelyn Matei haciendo un juego estratégico que lo ha hecho todas las centroderechas del mundo en este contexto, ¿no es cierto? De apropiarse de algunos slogans de la ultraderecha para ganar la elección y de alguna manera hacer lo mismo que hace el presidente Boric hoy, pero del otro lado. Calmar, bajar las revoluciones y volver a la democracia de los acuerdos. Exacto, empatizar un poquito. Sí. No sé.
bueno, puede ser parte de un diseño, puede ser parte de un diseño. Y lo que finalmente haga un gobierno tiene que estar, o sea, como lo veo yo, estamos con una situación climática grave, hay que hacerse cargo de un montón de cosas, el país se llueve, se desmorona, se erosiona, se está quedando sin agua, se desgasta, el medio ambiente requiere mantención, ¿no? Entonces, y Evelyn Matei tiene algunos proyectos y discursos interesantes en ese plano. No estoy diciendo que voy a votar por ella, pero quiero decir que no es un cuco. Sí, a mí tampoco, de hecho vivo en Providencia y la gestión la hace bien, digamos. No me genera un ruido así tan tremendo. No, en fin, no. Pero el escenario futuro, que sigue siendo muy incierto en lo político y en lo económico, para qué decir, y en lo geopolítico, Entonces, obviamente que eso genera movimiento en las placas, ¿no es cierto?, en todos los países, ¿no es cierto? Todas las seguridades y certezas de las décadas pasadas no existen. No, hace rato que no. Hace rato que no. Y los horizontes, si es que se vislumbran, si es que hay un horizonte... hay una percepción bastante apocalíptica. Claro, en cambio del año 92 tú puedes decir, bueno, sí, cayó el muro, entonces todo lo que iba por delante es otra cosa, pero es algo que se va a expandir. Una promesa de algo nuevo que podría ser mejor porque lo que dejamos era muy terrible. Claro, entonces eso es. Y solo cerremos con esto a propósito de insisto, está muy bueno el not epílogo, que además es una muy buena síntesis de toda la propuesta que hace, por supuesto, en el libro, repito, Las tramas ocultas del 18O de Carlos Tromben. El legado, no solo el legado, sino lo simbólico de la figura, no solo por la muerte, sino a partir de la muerte de Piñera, porque él murió también reiterando que había sido víctima de una intentona golpista. Claro. Y cómo también hoy lo resignifica el presidente Boric y cómo lo resignifica también la misma Evelyn Matei. Recordemos también lo mal que se llevaban, po. Después se hicieron amigos de nuevo, ¿no? Sí, parece, sí. Después se amigaron. Yo creo que la figura de Piñera es una figura bien compleja en lo político, dejando de lado todo el rollo asset manager y gestión de dineros, ¿no?, que es polémico. Es una figura compleja porque es un hombre de centrista, un centrista, y realmente también jugaba ese de apropiarse de las slogans más derechistas y a veces más progre, entonces jugaba en ese medio campo, por decirlo así. Con una visión que la plasmó frente a la masonería una vez, poco antes del estallido. Que tú dices que fue un estadista ahí. Un tremendo discurso, maravilloso. Sólido, pero... era una persona que constantemente su personalidad lo traicionaba, ¿no? Su tosudez, su ansiedad por resultados rápidos, ¿no es cierto? Entonces, él a veces se auto boicoteaba sin darse cuenta, ¿no? Entonces, y eso del discurso de la guerra, ¿no es cierto?, era muy inapropiado para ese momento, en que había que bajar las revoluciones, que había que mostrar mesura. Entonces, el legado o la figura de Piñera, que va a ser analizado a futuro, por cierto, y me puedo equivocar medio a medio en esto, creo que va a estar entre esos polos de unas intenciones que chocaron siempre, no con la realidad necesariamente, también con la realidad, pero con la personalidad del propio líder, ¿no? Sí. Pero algo así como De Gaulle, pero no a la altura de Gaulle, o sea, De Gaulle era un coloso, ¿no? El autogol. El auto de gol. El auto de gol, exactamente. Está buena, no se me había ocurrido esa figura. Oye, buenísimo, un agrado leerte como siempre y conversar contigo, escucharte, Carlos Tromben, y bueno, todos invitados porque en realidad es bien interesante y es muy ameno además la pluma, con mucha fluidez, de esta mirada sociológica, con mucha ironía también y bueno, con su expertise también como economista y muy buen periodista y escritor, Carlos Tromben. Un placer. Muchas gracias, Daniel. Puras flores. No, muchas que te vaya bien. Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros, hasta mañana. Chao.